muchas gracias por acompañarnos. Se ha hablado muchísimo del tren eléctrico, un proyecto que ha sido impulsado desde la oficina de la primera dama y en el que el gobierno está profundamente casado bajo el argumento de que este es el momento de tramitar los proyectos necesarios con el fin de que una vez que acabe la pandemia ya esté encaminado. Sobre esos temas se han presentado estudios de parte del gobierno de la República, de parte del INCOFER, pero resulta que hay un doctor en economía, investigador costarricense que está en la Universidad de Aberdeen en Escocia, que ha hecho un análisis muy interesante de los estudios que se han presentado. Así es que son las 2 de la tarde con 9 minutos aquí en San José, son las 9 de la noche con 9 minutos en Escocia. Luis Enrique Loría nos acompaña esta tarde aquí en Costa Rica, esta noche allá en Escocia. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticia Monumental. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Primero contame un poco tuyo. ¿Qué haces allá? Pues trabajo en una unidad de investigación, como vos mencionaste. Yo soy parte del equipo de evaluación de beneficios en economía de la salud. Entonces nosotros nos encargamos en cualquier estudio, cualquier análisis que hagan farmacéuticas, que haga el gobierno, nos piden las revisiones a nosotros y nosotros hacemos las revisiones de los estudios como tal y también generamos conocimiento. Tenemos como uno de los objetivos de la unidad de investigación es estar al frente, estar generando conocimiento y eso implica la publicación de publicaciones científicas. Claro, cuando se habla de beneficios, es igual que en cualquier negocio. Por ejemplo, si que yo diga, es que yo estuve leyendo algunas de tus publicaciones y realmente me parece, no quiero volverlo a lo más obvio, pero que cuando uno agarra, digamos, un negocio, una decisión, normalmente esa decisión tiene que dejarte alguna ganancia y esa ganancia se saca de la inversión que haces menos los gastos en los que incurrís y te queda el beneficio. Así se maneja en términos generales. Sí, vos lo que acabas de escribir es un análisis costo-beneficio, que es sopesar los costos y los beneficios de un proyecto. Si los beneficios son más que los costos, pues vos pensás que el proyecto es costo efectivo y el proyecto se debe llevar a cabo. Aquí la cuestión es, los costos son fáciles de cuantificar, usualmente. Cuando digo fáciles, tal vez lo pongo entre comillas, porque son cosas que estamos acostumbrados a comercializar. Los beneficios es un poquito más difícil porque son cosas que no estamos acostumbrados a comprar o a vender. Por ejemplo, cuánto vale una hora de mi tiempo, cuánto vale una reducción en contaminación ambiental, cuánto vale una disminución en ruido. Entonces existen instrumentos económicos para derivar o cuantificar en términos monetarios los beneficios. Bueno, sí. Perdón, Luis Enrique, es que esa justamente era una de mis preguntas y disculpa que lo lleve a lo más simple, pero por ejemplo, si a mí se me antoja, no sé, tengo ganas de comerme una barra de chocolate, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, suave, ¿cuánto me cuesta esa barra de chocolate? A mí me gusta de pasas, entonces cuestan 1,000 colones. Ok. Yo voy al chino de la esquina, me compro la barra de chocolate, mi inversión es de 1,000 colones. Ok. ¿Cuánto cuesta o cuánto valor tiene sentirme satisfecho, por ejemplo? ¿Cómo volvés concreto una cosa tan etérea? Tendríamos que usar instrumentos para cuantificar cuánto vale que la barra de chocolate tenga pasas, ¿dijiste? Sí, pasas. Sí, pasas. Entonces, la forma como hacemos, agarramos la barra de chocolate y la partimos en pedazos. Entonces, a lo mejor, ¿cuánto vale el chocolate en sí? ¿Cuánto valen las pasas? ¿Qué hora del día es? ¿Acabas de comer? ¿No acabas de comer? ¿Te compraste una barra de chocolate ayer? ¿Viste un anuncio de publicidad ayer que te hizo pensar que la barra de chocolate te iba a satisfacer ahorita? Son una infinidad de supuestos e hipótesis las que van detrás de la cuantificación de beneficios, que es realmente un campo muy interesante y no hay una forma correcta de hacer las cosas, pero a través del consenso científico se encuentran avenidas para decir, ok, si quieres cuantificar cuánto vale para ti esa barra de chocolate, entonces llegamos a los instrumentos económicos. Si el valor de la barra de chocolate para ti es de 2,000 colones y la barra vale 1,000, pues la compras.
Claro, porque por ejemplo, ve con la barra de chocolate, insisto, con pasas. Bueno, en este ejemplo puede ser sin pasas, pero si yo ayer estoy en mi casa y después de almorzar se me antoja literalmente una barra de chocolate, es probable que el valor para mí sea menor a que yo sea Tom Hanks en Náufrago, por ejemplo, y que en una isla desierta, donde he naufragado y no tengo acceso a muchas calorías, me encuentre una barra de chocolate. Seguramente en esa isla será muchísimo más valioso para mí que ir a comprármela después de almorzar. Correcto. Y no solo eso, inclusive aquí en tu casa, si tal vez vos viste un anuncio de televisión una hora antes publicitando la barra de chocolate, vos decís, qué rico, se me antojó, entonces tu valor incrementó. Claro. Entonces la cuantificación de beneficios, aquí hay que hacer, esta es otra de los problemas, o los problemas metodológicos, son fotografías en el tiempo. Pero usualmente para proyectos de infraestructura, los proyectos de infraestructura estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años plazo. Entonces hay que traer todos esos valores a lo que se llama un valor presente. Entonces son varios aristas donde le tienes que dar. Y aquí es donde vuelvo al punto inicial. Son infinidad de supuestos e hipótesis cuando vos haces un análisis de cuantificación de beneficios. En el caso de la barra de chocolate suena simple, pero de la forma como vos lo has descrito, una simple barra tiene sus aristas. Ahora imagínate un proyecto de infraestructura. Claro. No, es que imagínate que yo ayer cuando contacté a Luis Enrique para hacer el programa, yo le hubiera dicho, vamos a ver cuán carga sos. Y entonces te digo, mira, es que voy a ir a comprarme una barra de chocolate, ¿me puedes sacar el costo-beneficio de esa barra de chocolate allá que estás en Escocia? ¿Verdad? Y entonces, supongo que vas a tener que utilizar una metodología, es decir, que no te puedes sacar un dato de la manga, como decirme, mira, la satisfacción de Randall cuesta, no sé, 800 pesos. Porque no te lo puedes sacar de tu subjetividad, tenés que usar una de esas avenidas que los científicos concuerdan para sacar el costo-beneficio de las cosas, ¿es así? Es correcto, y no solo eso, una complicación más metodológicamente, si cuando vos calcular los beneficios es muy difícil calcularlos por persona, entonces vos tenés que hacer un agregado. Entonces, entre más agregues, si lo comparas a un nivel población de un país, estás haciendo una simplificación más. Entonces, las metodologías han avanzado a través de los últimos años, y estos son descubrimientos bastante recientes, donde hemos pasado de cuantificar beneficios para países a realmente cuantificar el beneficio para Randall, el beneficio para Miguel, el beneficio para Alan. Y ahí es realmente donde está la parte interesante, donde está llevando ya el área científica. Claro, es muy interesante. Nada más puedes estar seguro, Luis Enrique, que no te voy a llamar cuando me compre una barra de chocolate, porque seguramente me echaré atrás a los 5 segundos. Vamos al punto. Yo sé que empecé con el tema de la barra de chocolate y que mucha gente se le antojó a esta hora, pero realmente el proyecto del tren eléctrico es un proyecto interesante. Yo hace un par de meses, un mes y una semana más o menos, estuvo aquí la primera dama de la República, doña Claudia Dobles, defendiendo justamente el proyecto. Y en términos muy sencillos, lo que ha señalado el gobierno de la República es lo siguiente: la inversión que hacemos es la inversión total, no solo que hacemos, 1.550 millones de dólares. Ok. Y entonces uno dice, ¿dónde sale la plata? Bueno, lo que explica el gobierno es que 550 millones de dólares vienen de un préstamo del BESIE, donde ya quisiera tener yo la hipoteca de la casa, porque resulta que le han brindado algunos beneficios al país, como que empiece a pagar más o menos 5 años después de que empiece a operar, eso es dentro de unos 10 años, a una tasa de interés que ellos dicen que es muy baja, y es un préstamo que no se puede utilizar en otra cosa. Es decir, si nosotros decimos no, lo devolvemos y algún otro país lo aprovechará para otra cosa. Ese es uno de los temas, pero efectivamente Pitágoras no mentía. Yo dije 550 millones, nos faltan 1.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con nosotros 1.000 millones de dólares? Bueno, según el gobierno, una empresa privada, la concesionaria, vendrá a aportar esos 1.000 millones de dólares para soportar la inversión inicial. Si uno agarra esa inversión inicial, o esa inversión total, perdón, y la divide en la cantidad de pasajes que tiene que tener un tren para ir pagando el préstamo y para que la empresa privada quiera invertir sus 1.000 millones de dólares en Costa Rica, entonces nos saldrá carísimo un tiquete de tren muy, muy caro. Ante esta situación, el gobierno tiene que subsidiar
ese pasaje, es decir, darle plata a la empresa para que nos deje el pasaje más barato. Y ha hecho un súper específico aporte el gobierno de la República, súper específico, ha calculado esto al dedillo y ha dicho, mi subsidio anual será entre 50 y 100 millones de dólares, imagínense. Es decir... 150, entre 50 y 150, ok. Digamos que tiene un margen de error del 200% más o menos, a la hora de calcular cuánto es lo que nosotros como país tenemos que subsidiar. Ok, esa es la primera explicación. Ok, conociendo estos datos, y vos allá en Escocia, ¿qué te dio por analizar el tema del costo-beneficio del tren eléctrico, Luis Enrique? Pues primero es mi área de conocimiento, yo a esto me dedico, y cuando alguien se dedica a algo y puede aportar, dije voy a hacer el aporte. Yo no veía que el tema de los beneficios estuviera debatiéndose en los medios, en redes sociales. Se hablaba mucho de los costos, vos lo mencionaste, que el subsidio, que si no el subsidio, hasta el punto que tal vez está volviendo un poquito político el tema del subsidio, pero yo no veía los beneficios. Pero como vos dijiste al principio, en un análisis costo-beneficio están los costos y los beneficios, es decir, lo que le va a entrar, la ganancia, el beneficio de realizar el proyecto. Y de mi experiencia, de mi conocimiento, yo sé que la cuantificación de beneficios está sujeta a infinidad de supuestos. Son tantos los supuestos y las hipótesis, las diferentes metodologías, que cuando vos presentas un dato y decís es que los beneficios van a ser de, por ponerte el caso del tren, 4.300 millones de dólares a lo largo de los 30 años del proyecto. Uh-huh. Yo sé que ese número hay que tomarlo con mucho escepticismo y decir, bueno, el número es tan riguroso de la metodología que se usó y de los supuestos que se usaron. Entonces, el Infofera ha puesto los estudios de factibilidad, los ha puesto disponibles para que cualquiera los pueda accesar. Y yo del estudio de factibilidad, yo me enfoco en lo que es el análisis costo-beneficio, la cuantificación de los beneficios. Claro, hay otras memorias de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, esas no las reviso, inclusive yo no reviso costos, porque esa no es mi área de conocimiento. Mi área de conocimiento es cuantificación de beneficios. Y es muy importante cuando uno hace este tipo de evaluaciones de conocer sus limitaciones, yo creo. No existe un todólogo, no existe alguien que pueda agarrar un estudio de factibilidad para un proyecto de esta magnitud y decir, lo voy a revisar yo todo al nivel de detalle que el proyecto lo demanda. Yo considero que con mi área de conocimiento yo sí puedo hacer ese análisis para la cuantificación de beneficios, que es una parte del análisis costo-beneficio, que es una parte del estudio de factibilidad. Pero la cuantificación de beneficios es el argumento técnico, como vos dijiste al inicio. El proyecto se lleva a cabo si los beneficios son más que los costos, si no, el proyecto no es costo efectivo. Todo proyecto de infraestructura va a tener beneficios. La cuestión está en sopesar si los beneficios si los costos justifican los beneficios. Claro, de hecho, discúlpame porque yo sé que vos sos un técnico, entiendo que ese es el criterio técnico, pero también es el criterio público. Es decir, cuando vos salís y le preguntás a la gente si quiere o no quiere un tren eléctrico, la mayoría te preguntará, ¿y en qué me beneficia? Bueno, digamos, a la hora de venderlo política y públicamente, es un dato fundamental para la opinión pública, y sobre todo en un momento en que estamos tan afectados por el tema de la pandemia. Luis Enrique, vino la primera dama aquí y me dijo, no, espérate, ya voy a pasar ahí, es que tengo ganas de que me digan Propaco un rato. El solo hecho de que la información esté transparentada y accesible al público, como vos la accesaste, es común, es una buena noticia, es un ejercicio de transparencia. Sí, yo creo que sí fue un ejercicio de transparencia por parte de la unidad ejecutora del Infofera. Es esperable, es lo que se esperaría para un proyecto de esta magnitud, y el hecho que hayan hecho disponibles los estudios, sí es un ejercicio de transparencia. Ahora bien, también hay estudios de prefactibilidad, que hay ciertos anexos que no están, pero bueno, en lo que respecta al estudio de factibilidad 2019, que es el que se está discutiendo ahorita, sí es un ejercicio de transparencia, y hay que, tal vez no felicitar, pero decir, es como se hacen las cosas. ¿Sí? Luis, ¿qué valor tiene
la oportunidad. O sea, es decir, yo hoy dije una frase ahora cuando hablé del préstamo, ¿verdad? Dije que no se puede utilizar para nada más. Es decir, nosotros tenemos disponibles 550 millones de dólares del BESIE, que el BESIE dice, tome para el tren. Si nosotros decimos, no lo vamos a usar para el tren, devuélvaselo al BESIE y que lo agarre otro miembro del BESIE. Ese costo-oportunidad también debería estar reflejado en los beneficios que genera el proyecto. No, yo no lo vería así. Aquí yo sí, esa tal vez no estoy entrando en el lado técnico, pero sí esa manera de comentario. Yo lo diría de la otra manera. La buena gobernanza para proyectos país, y aquí estamos hablando tal vez del proyecto más grande de la generación, de esta generación, y cuidado y no si es la próxima, demanda que se haga un debate técnico y comprensivo. Ese debate técnico y comprensivo no se puede llevar a cabo bajo ultimátums. Entonces sí, una de las razones por las que hice esto es porque dije, bueno, es que parece que es que la publicidad es que el tren se nos va, o no sé cómo la publicidad. Me parece que esa no es la forma de discutir proyectos país. Porque un proyecto país es independiente del gobierno que esté. Debe haber un consenso, sobre todo un proyecto tan, tengo que decirlo, polarizante como es ahorita. Hay que llevarlo al plano técnico. Porque esto nos vamos a hipotecar por 30, 40 años, por 30 años, es lo que dice un proyecto de factibilidad. Entonces es importante que no existan ultimátums y decir es que si no lo aprobamos ya, se va a ir. Ahí sí creo que más bien debemos tomar un paso atrás y decir aquí, bueno, los interesados somos nosotros, nos están prestando la plata a nosotros, esa plata la vamos a tener que pagar. ¿Sí me entiendes? Sí, no nos están regalando la plata. Exacto, entonces no es como que debemos agradecer que nos están prestando el dinero, o sea, es plata que hay que pagar, no es plata regalada. Entonces sí creo que esa idea de ultimátums desde un punto de vista técnico no favorece el debate, porque queremos estar seguros que el proyecto que se apruebe sea el mejor, sea el que va a favorecer a la mayor cantidad de personas y sea el que le ofrezca mayores beneficios al país. Y cuando digo país, no es el área metropolitana, al país. Claro, pero hoy existe a nivel político y público dos narrativas diferentes o dos discursos diferentes. Por un lado, la narrativa y el discurso, digamos, que apoya el proyecto, ¿verdad? Cuyo mensaje clave es se nos va el tren o que no se te vaya el tren, ¿ok? Y el otro discurso y la otra narrativa tiene que ver con cómo vamos en este momento a hacer una inversión de ese tamaño cuando estamos en crisis. Si vos te das cuenta, y eso es muy llamativo, ninguna de las dos narrativas ni ninguno de los dos discursos tiene nada de técnico. Las dos son valoraciones políticas. Y los técnicos han quedado fuera de la discusión, Luis Enrique. Es correcto, y es algo triste, la verdad, y vuelvo a lo mismo. Mucha gente me ha preguntado que por qué lo hice, bueno, tal vez la gente que no conoce, esta fue una publicación en Twitter muy larga que hice, de alrededor como 90 tweets creo, que hice hace 2-3 semanas. Ajá. Y me han preguntado que por qué lo hice, que para qué, y es que no se ha dado ese debate técnico. Estamos discutiendo cosas políticas y creo que es importante para un proyecto país, para algo que debe beneficiar a la mayor cantidad de gente, que traigamos esto al rango técnico y traigamos conocedores, traigamos especialistas, todo aquel que pueda aportar, pues aportar. Y lo que yo publiqué, hay gente que está en desacuerdo, hay gente que está de acuerdo. Eso es el debate, y eso es la forma que se hacen los proyectos en el primer mundo. Es que también se ha dicho mucho, PTVN es un proyecto de primer mundo. Un proyecto de primer mundo demanda procesos de toma de decisión y metodología. Esto es muy importante, metodología de primer mundo. Este es un proyecto inédito para el país en la naturaleza y en magnitud. Entonces es importante que tal vez adoptemos un poco las prácticas de los países que queremos emular. Por dicho, y no soy solo yo, hay muchos costarricenses que están afuera que tal vez alguien pudieran aportar a esto. Yo desde mi lado de conocimiento, desde la cuantificación de beneficios, yo aporto. Pero creo que ya se ha habido más profesionales que han ido aportando desde sus lados. Y eso favorece el debate técnico. Claro, pero no hacen mucho ruido, porque aquí el ruido ha sido político. Es decir, una bancada que está en contra del PUSC, y Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo, un futuro candidato a diputado que
está en contra del proyecto, y María Inés Solís, por ejemplo. Y otro grupo, el PAC, que está a favor. Es decir, ha sido una discusión política. Vos, y sé que hay profesionales, algunos de ellos los conozco, que han hecho aportes técnicos respecto a esto. Pero vos estás consciente, desde el otro lado del mundo, de la cantidad de ruido, si me lo permitís, que le ha generado al proyecto, bueno o malo. O sea, cuando digo ruido es porque se habla de lo que hiciste. ¿Estás consciente de que has puesto el dedo sobre la llaga en buena hora para lo técnico, Luis Enrique? ¿Cómo diré? Me he dado cuenta del ruido, sí, a la distancia, también redes sociales no es la realidad del país. No. Pero lo que se discute en redes sociales, nunca esperé que fuera a despertar tal vez ese debate. Sí, no sé, a la distancia, no sé cuántos miles de kilómetros estoy, sí creo que sí se ha empezado a ver más profesionales que han empezado a aportar. Para mí eso es ganancia. O sea, independientemente si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo propongo en mi evaluación, eso ya es ganancia para todos, para los que están a favor y en contra del tren. Y sí, en el término del ruido, pues sí, ha habido gente que ha estado en desacuerdo y no lo han expresado su desacuerdo de la mejor manera. Y sí, he tratado a lo largo de este proceso que a veces que la gente que trata de tal vez hacer ataques personales, no, olvidemos eso, o sea, eso no se hace en el primer mundo, volvamos a lo técnico. Claro. Ahí sí creo, si en eso he podido aportar, pues para mí eso ya es ganancia. Bueno, debe haber algunos que están muy contentos, digamos, de tu aporte técnico. Bueno, vamos a ver, independientemente de lo bueno y lo malo, yo creo que es muy bueno para el país que se discuta desde lo técnico las cosas. Ahora sí, desde lo político supongo que habrá mucha gente que felicite, digamos, tu oportunidad de generar esta conversación, y otros, particularmente en Casa Presidencial, que siempre, porque este muchacho no se quedó viendo las faldas de cuadros de Escocia y se metió en este tema, ¿verdad? Pero bueno, por país, en buena hora que te metiste. David Acuña nos dice en Facebook Live, desde el análisis técnico que hace este muchacho, ¿a qué conclusión ha llegado? No coman ansias, ahorita vamos a ir ahí, porque es que la ventaja que yo tengo, Matices, es que tenemos muy buen rato para conversar y son detalles realmente muy interesantes. Recordándoles que también, ahí estoy viendo un montón de mensajes que tenemos en WhatsApp también, en el 89935-935, así es que muchas gracias. En términos generales, vos acabas de utilizar una frase que a mí me llamó tremendamente la atención. No podemos resolver los problemas país, no lo dijiste así, pero voy a agregarlo yo, con una espada de Damocles en el cuello, es decir, de una urgencia necesaria. Y lamentablemente, supongo que te has dado cuenta, los últimos proyectos país en infraestructura, pero además en otros temas, los resolvemos así, ¿verdad? Lo llevamos a tribunales internacionales, la carretera Caldera duró 30 años, o sea, realmente nos encanta que nos presionen, Luis Enrique. Sí, es correcto, y lo triste de esto es que cuando nos presionan, o cuando se presiona un proyecto, empiezan las improvisaciones. Cuando se hace toda la carrera, ok, lo aprobamos, y cuando hay que ejecutarlo, cuando viene un concesionario, cuando viene el constructor dice, suave, tal vez no se puede hacer así, hay que cambiar eso, empiezan las improvisaciones. Y en Costa Rica, a la distancia, se ve que se dan muchas improvisaciones. Ahora, una improvisación en un proyecto de 40 millones de dólares es una cosa. Una improvisación para un proyecto de 1.500 millones de dólares, esa es otra. Claro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, por eso mi insistencia como vos lo dijiste, lo puse en términos de ultimátum, o como vos también lo pusiste muy acertadamente, ahí es donde empiezan las improvisaciones, y eso es lo que queremos evitar cuando se aprueba un proyecto de este tipo. Sobre todo proyectos países, donde es el país, esto es independientemente del color político. Todos estamos, creo, de acuerdo que el problema de los tiempos de traslado en el área capital, en el área metropolitana, ahora esa es la problemática que tenemos que solucionar. A partir de definir el problema, y aquí estoy tal vez usando un método científico, definir el problema, cuantificar las inversiones necesarias. Pues aquí es muy importante no hacer eso a la carrera, no hacer eso, porque si no hacemos esto, es nada. Me parece que esa no es la forma de hacer las cosas.
Y como vos mencionás, tal vez es la forma como se han hecho las cosas antes. Pero creo, ahorita, bueno, siendo un poco tópico, con el ingreso a la OSD, ese tipo de políticas de buena gobernanza es hora de que las empecemos a adaptar. Traigámoslas. Aunque tal vez las cosas duren más, es que los estudios no se hacen por hacer estudios, a veces los estudios se satanizan. Hay otro estudio. No, es que ese es el problema, que tal vez a veces los estudios se hacen por hacerse. No, los estudios se hacen para informar la toma de decisiones. Pero estamos muy dados a, quiero hacer este proyecto y le hago el estudio para justificar el proyecto. No, es que es al revés. Usted primero hace el estudio y después establece los parámetros de diseño para el proyecto. Entonces, es cambiar la cultura, es cambiar la política, es complicado, pero hay que empezar de algún lado. Vos dijiste ahora que era el proyecto más grande de nuestra generación y que incluso podría ser de la próxima, pero no estoy seguro si solo estabas hablando en términos cuantitativos, porque David Casares dice en Facebook Live, no es un canal de Panamá, el país seguirá igual, no nos dará más competitividad como país. ¿Estabas hablando en temas meramente cuantitativos o si es un proyecto que bien logrado podría establecer un parteaguas en algún tema fundamental de Costa Rica, Luis Enrique? Desde el punto de vista, lo voy a tocar de dos maneras. Infraestructura, sí, puede ser un proyecto importante si está bien hecho, si atiende la problemática. Es que la problemática no es tren contra no tren. La problemática que tenemos a mano es los tiempos de traslado en el área capital son abismales. Abismales. Entonces, hay que cuantificar inversiones para tratar de solucionar eso. El tren puede ser una. No estoy diciendo este tren u otro tren. El tren puede ser una manera de llegar a ese fin. Pero también desde el punto de vista tal vez más grande, de lo técnico en proyectos de infraestructura, creo que este es un excelente momento para sentar un precedente y decir, los próximos proyectos de infraestructura tienen que seguir una forma de tomar decisiones, un proceso de toma de decisiones. Este es el momento ideal para que esa toma de decisiones esté fundamentada y esté apegada a la práctica internacional, esté apegada a metodologías de primer mundo. Porque ojalá que este sea el primer proyecto de infraestructura grande. O sea, pero qué mal precedente sería que aprobamos un proyecto que tal vez no está consensuado, que tal vez no está bien debatido, y decir, bueno, es que el tren eléctrico ya se aprobó, el próximo también se va a aprobar igual. Entonces sí creo que de las dos maneras, este es un proyecto único para esta generación. Luis Enrique, vamos a ver, respecto a estos temas hay un montón de comentarios en Facebook que me llaman mucho la atención. Vamos a ver, dice Alejandro Vilches, muy buen programa, súper interesante. Estoy frente al estadio Saprissa, qué lindo ser morado, dice Alejandro Vilches. Sí, pero no se baje, pasen el carro nada más, porque si no hacemos aglomeraciones. Dice Enzo Luca, este señor, se refiere a usted, Luis Enrique, ya lo escuché en Delfino y está detrás de intereses, así que se lo voy a preguntar directamente. ¿Usted tiene algún interés, alguna participación política, Luis Enrique? No, ya me lo han preguntado varias veces. Nadie me encargó, nadie me pidió, nadie me pagó, no soy miembro de ningún partido político, no soy asesor de ningún partido político. Esto lo hice en el afán de sumar. Pero tal vez la gente es difícil, tal vez que todo el mundo esté de acuerdo con uno. Pero sí, esto nadie me lo encargó, esto yo lo hice desde mi área de conocimiento y mi tiempo libre. Y un análisis de esto no es que se hace en un día. El que conozca de evaluaciones evaluaciones de análisis costo-beneficios sabrá que hay que dedicarle tiempo a esto, y tal vez un poco el escepticismo de la gente, tanto esfuerzo para nada. Solo el hecho que se hable del proyecto, que se haya cambiado el debate, y tal vez un poquito lo técnico, hay que entender que eso es ganancia para todos, y desde el punto de vista, esto es lo que yo hago todos los días, esto me dedico yo, ¿por qué no aplicarlo a un proyecto que el estudio estaba ahí, está disponible, cualquiera lo puede bajar, inclusive en mi evaluación yo pongo las ligas para bajar el estudio y las guías de la Unión Europea que se basaron para hacer el estudio, cualquiera lo puede bajar, e invito a la gente a bajarlo, de hecho. Sí, claro, porque yo sí tengo claro, y creo que vos también, que después de tu publicación, sí hay personalidades políticas, diputados en lo particular, que se han utilizado tus publicaciones para referirse
contra el proyecto, pero el orden no es distinto, digamos, no es que ellos te pidieron hacerlo para que vos se los mandaras, es que vos publicaste y por supuesto que sea utilizado. Sí, correcto. Aquí tal vez explicar, la gente, aquí hay tal vez con el ruido que vos decís, la gente que vio mi análisis como aliado y como enemigo. Tal vez en el futuro, en un próximo proyecto, yo haga la misma evaluación y la misma gente que me está viendo como aliada me va a ver como enemiga, y la gente que me está viendo como enemiga me va a ver como aliada. La vida da muchas vueltas. Aquí la cuestión es, y en mi evaluación soy muy claro, yo no establezco criterios, yo no digo si estoy a favor o en contra, yo voy desde el lado técnico. Y en una forma que yo creo, detallada, voy paso por paso, estableciendo esa historia de la evaluación. Pero sí entiendo que hay gente que tal vez va a pensar que hay intereses detrás, pero no, me han dicho que si soy de lobby a tu vocero, no sé qué tanto lobby. Yo digo, le comento aquí a mis colegas y todos se quedan, ¿qué es esto? Pero bueno, es lo que es. Sí, de hecho también me llamó mucho la atención que dijiste, ojo que el problema central es el problema del tiempo de desplazamiento en el área metropolitana. Eso me parece fundamental, porque a veces parece que desplazamos ese problema, ¿verdad?, a pensar desde cosas tan, no sé, tan burdas como que sea un problema de celos porque Panamá tiene metro, por ejemplo. Ese es un tema. Entonces nosotros tenemos que tener porque Panamá tiene. Bueno, ese no es el problema no es que Panamá lo tenga. El problema es que nosotros tenemos tiempos exagerados que nos disminuye la productividad y la competitividad desplazándonos. Y eso me parece fundamental a la hora de entender que no podemos desplazar el problema, porque a veces también pareciera que el tren, u otro, es un hecho. Verás, casi una obligación país, y que el problema es cuál opción escogemos, Luis Enrique. No, ahí sí yo sé, tal vez estoy de acuerdo con vos, hay que definir el problema. El problema en mano ahorita no es tren, no tren, es tiempos de traslados. Entonces hay diferentes maneras de llegar a ese fin. ¿Cómo disminuimos los tiempos de traslados? Y ojo, para la mayoría. Eso es muy importante, para la mayoría de las personas, no solo para un grupo selecto de personas. Entonces, hay diferentes maneras de llegar. La cuestión en mano no tiene que ser tren, no tren, o copiar a Panamá o no copiar a Panamá, o tren, monorriel, o metro. No, es buscar la manera más costo efectiva de hacer inversiones en infraestructura para lograr disminuir los tiempos de traslado. Luis Enrique, tanta gente ha utilizado tu estudio o tu publicación que te voy a preguntar, vos has dicho en algún momento que sos de la Comisión de Transportes de la Unión Europea. No, creo que en la entrevista con doña Amelia Rueda sí ella lo mencionó, pero soy parte del comité de revisión de la Conferencia de Transporte de la Comisión Europea, sí. Ok, sos parte de la Comisión de Revisión. Y para la Conferencia de Transporte de la Comisión Europea, sí. Ok, sí, quería saber específicamente qué eras. Vamos al proyecto en particular. La primera dama estuvo aquí y entonces nos dijo, y la presidenta también del INCOFER, y entonces nos dijo, vean, el beneficio del proyecto, ¿verdad?, son 4.337 millones de dólares. El gasto son 1.335 millones. Entonces, digamos, esto es una operación muy simple. A los 4.337 de beneficios, le resto 1.335 de gasto y me quedan 3.000 millones de dólares por beneficios de aquí al 2056. Ok. Y entonces... 2001. Ajá, ok. Y entonces uno dice, sí, 3.001 millones. Y entonces uno dice, de listo, que hay que discutir. Ahí está, 3.001 millones de dólares, listo. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Y es precisamente de mi punto inicial, tal vez ese dato de los 4.300 millones es de cuantificación de beneficios. Está supuesto, está sujeto a infinidad de supuestos y la rigurosidad de la metodología. Es que también eso es una de las cosas por las que hice mi análisis, tal vez como una forma, un caso de estudio. Esos números no se presentan, no se recitan como si nada. Hay que hacer un análisis crítico para saber cómo se arribó a ese número. Entonces, si tomamos ese número, los beneficios totales, como mencionaste, son alrededor de 4.300 millones de dólares en los 30 años y medio que ha establecido de plazo el estudio de factibilidad. Cuando vos haces esa revisión, cuando vas a hacer una evaluación, vos primero ves el resultado general. Entonces vos agarrás el número 4.300 y empezás a ver el desglose. Y
En el desglose vos notas que hay un importe que se llama el beneficio en ahorro de tiempo, que es alrededor de los 3.400 millones de dólares. Entonces, si vos haces la división, vos sabés que eso es el 77% de los beneficios totales vienen del importe, del cálculo de este importe. Entonces, vos llegas a la conclusión y decís, el peso del estudio recae totalmente en este componente, porque son 3.400 millones de dólares de un total de 4.300. Entonces, cuando vos haces una evaluación, vos no la haces a lo loco. Vos tenés que hacer como una historia. Pero dice, para estudiar la rigurosidad del método, vos tenés que enfocarte donde está el peso del estudio. Entonces, si el peso del estudio está en el cálculo de este importe, vos esperás que los autores hayan dedicado el mayor cuidado y detalle al cálculo de este rubro. Porque este rubro es central. Pensémoslo, este juego, el Jenga. No sé si lo conoces. Sí, donde se caen las cosas. Pensá en el cálculo del análisis acá, esa es la cosita de abajo. Imagínate que la torre está construida en el que va solo la piecita de abajo. Si vos quitas esa torre, si vos quitas esa pieza, el estudio se cae. Vos concentrás tu análisis ahí. Entonces, ¿qué es el beneficio en el ahorro de tiempo? El beneficio del ahorro de tiempo se compone de dos cosas. Uno es la cantidad de horas que se va a ahorrar el proyecto. La cantidad de horas en viaje que el proyecto va a ahorrar, en teoría, multiplicado por una medida de valor que se llama valor de tiempo. Esta medida de valor es cuánto vale una hora de mi tiempo. Entonces, el cálculo del importe del beneficio en ahorro de tiempo recae en este valor, en el valor de tiempo. Este es un valor central. En cualquier análisis de beneficios, este valor es central. Y hay diferentes maneras de llegar de calcular el valor de tiempo. Esto ha sido motivo de debate por ya 30 años. La metodología de la literatura empezó en los años 70 en el Reino Unido en la construcción de la primera autopista, el año 1. Y hay diferentes metodologías. Entonces digo, bueno, yo conozco las metodologías porque a esto me dedico, entonces voy a tratar de reproducir los resultados y ver cómo fundamentaron la metodología. Sin entrar mucho a detalle de qué fue lo que pasó o qué fue lo que hicieron los autores, a la hora de revisar la metodología, pues para mi sorpresa me encuentro que los autores usaron una metodología más simple. Es decir, yo lo pongo así, es cómicamente simplista. Para ponerlo en un término tal vez muy pachuco, la metodología que ellos usaron se pudo haber calculado con una calculadora de celular. Ok. Y esto es de notar, es que esto es fundamental, porque el cálculo de este valor, que supone beneficios del orden de los 3.400 millones de dólares, fue hecho con el método más simple que existe. Y a ver, es que no se trata de que solo porque es simple está mal. Eso no se trata de eso. Lo que pasa es que está completamente desapegado a lo que es la práctica internacional y, muy importante, la magnitud del proyecto. Es que es fundamental. Son miles de millones de dólares los que se derivan del cálculo de este valor de tiempo. Para explicar un poco qué es lo que hacen los autores usan un método que indexa el valor de tiempo al salario. El problema es que ellos asumen la forma más simplista del método, donde ellos asumen un salario promedio para todo el país y no hacen ningún intento para caracterizar diferencias en salarios entre personas o contextos de viaje. Es que vos entendés que una hora de tiempo en un bus repleto, lloviendo, es muy diferente al valor de tiempo en un carro con aire acondicionado. Entonces, ese tipo de riquezas en el método no se pueden hacer con el método que ellos usaron. E insisto, dada la importancia de este importe para las conclusiones, uno esperaría un poquito de cuidado y rigurosidad técnica para el cálculo de este valor de tiempo. Pero bueno, usaron el método más simple, ¿está bien? Entonces, bueno, voy a tratar de reproducir lo que hicieron. Y ahí es donde ya me alarmé. Luis Enrique, déjame un segundo y ya continuamos profundizando en esto, pero es que quiero entenderlo muy bien y quiero además que la audiencia lo entienda muy bien. Te voy a preguntar a ver si te acordás. ¿Vos recordás cuál es el valor hora que dan los que hicieron el estudio a una hora de tiempo? 2.200, 2.300. Ok. 2.300, digamos, redondeémoslo. Ok. Y esto sí lo multiplicaron por la cantidad de gente que se va a ahorrar una hora de viaje. Eso hicieron.
eso se multiplica por la cantidad de horas. Y ellos, el estudio arroja un ahorro promedio de año de 115 millones de horas. 115 Entonces, millones de horas. Ok. Ajá, multiplicado por este valor. Este pequeñito valor es central, es tal vez, no lo puedo enfatizar más, este pequeño valor es central para todo. Entonces, este de 2.000, 2.200, 2.300, menos de 2.500, lo multiplicas por 115 millones de horas y lo pasas a dólares, y esa es otra simplificación que tal vez podemos discutir más adelante. Y llegaron a la cifra de los 3.400 millones de dólares. Claro, pero entonces, vos lo has enfatizado mucho, pero quiero enfatizarlo aún más yo. Es decir, es como que yo me siente hoy aquí, yo, que no sé nada del tema, ¿verdad? Y entonces yo diga, y pregunte, ¿cuánta gente se prevé que va a viajar en el tren? Entonces que me den un dato, X. Me dan ese dato X, ¿verdad? Y entonces yo diga, yo asuma de una vez que cada una de esas personas que van a viajar en el tren por día va a ahorrarse tanto tiempo viajando en el tren versus viajar en vehículos. De ahí hago la multiplicación en la calculadora, de ahí saco las 115 millones de horas. ¿Ok? Sí, es correcto. Sí. Después de tener ahí antes. Sí, por favor. Y esas 115 millones de horas, y esa es otra de las observaciones que yo hago en mi evaluación, no hay un desglose de quién se las ahorra. Entonces, usted no sabe si se las ahorra el que va a ir en tren, el que va a ir en carro o el que va a ir en bus. Y eso es otra simplificación de la metodología, porque uno esperaría tener el desglose para saber quién se las va a ahorrar. ¿Por qué? Porque las 115 millones de horas, si usted las divide entre la cantidad total de viajes entre bus, carro y tren del estudio, tenemos un ahorro de 4 minutos por viaje. Uh-huh. O sea, estamos haciendo una inversión para que el promedio de ahorro en total sea de 4 minutos por viaje. Obviamente no se va a repartir entre todos. Uno esperaría por eso el desglose para saber quién se las va a ahorrar. Se las van a ahorrar los que van a ir en metro, en tren, los que van a ir en bus. Uno esperaría que los mayores ahorros sean de los que van en tren. Pero sería importante, sería rico saber cómo es el desglose. ¿Solo los que van en tren se la van a ahorrar? ¿Solo los que van en bus? Claro. Entonces yo en mi evaluación, yo mediante otras maneras trato de descubrir quién es el que se las va a ahorrar. Claro, no, sí, te entiendo, pero lo que quería reflejar es, digamos, vos me dijiste, bueno, lo hicieron de la forma más simple, y yo quería reflejar cómo se hace de la forma más simple. Si yo agarro 4 minutos, la unidad ejecutora había dicho que se iba a ahorrar 29 millones de viajes. Ok. Si yo agarro 4 minutos, 3,96 minutos, no 4, 3,96 minutos, y lo multiplico por 29 millones de viajes, ¿está bien? Eso me da la famosa, y lo hago aquí en el celular. Además, déjame hacer ese cálculo así muy simple. Vamos a ver, son 3.96 minutos por 29 millones de viajes, me da 114.840 millones de horas. Ok, y entonces yo lo multiplico por el valor de una hora de trabajo según estos investigadores, entonces le pongo por 2.300 y me da justamente 3.460 millones de dólares. Lo hice... Serían colones, sí, perdón, lo hice en 4 minutos. Ha sido una de mis observaciones, vaya. Y tal vez es que el método no obedece a la magnitud del proyecto. Y cuando lo hice, y ya después, según me enteró, no sé, según está reportado en medios, fue un estudio de $1 millón. O sea, sabiendo que el estudio de factibilidad contiene muchas memorias, sí, pero el análisis costo-beneficio es central porque es lo que está usando el gobierno para vender el proyecto. Y eso no se promedia. El costo de hora no debería promediarse metodológicamente. Se puede promediar, pero vos tenés que caracterizar la heterogeneidad, se llama. Vos tenés que promediar, no puedes usar el promedio simple. Vos tenés que hacer una caracterización, entonces es una distribución de dónde están los valores de tiempo y vos de esa distribución sacar los parámetros. Aquí tal vez se entra un poquito más técnico, pero sí, se tiene que hacer un esfuerzo. Se usa un valor promedio, pero ese valor promedio no necesariamente es el promedio simple. Ok. ¿Por qué? Perdón, a ver si te comprendí bien. Yo no puedo decir,
En promedio todo el mundo se va a ahorrar 1 hora de tiempo y esa hora en promedio, calculándome en el salario mínimo, serán 2.300 colones. Ok, así no se puede hacer. Yo lo que necesito hacer es decir, tantas personas que viajan hoy en carro solas van a dejar de viajar en carro y van a andar en tren. Eso representa un ahorro de tiempo de tanto. Para las personas que van en bus en hora pico, ese ahorro de tiempo es diferente al que iba en carro solo en hora pico. Ok. Y para la gente que jala a los compañeros de trabajo en el carro, esa es otra matemática. Una vez que vos tenés todas esas caracterizaciones, podés hacer un promedio. Ok. Eso es cuando no partís de un promedio simple. Un promedio simple es agarrar el salario mínimo, dividirlo en una cantidad de horas y listo. Eso es lo que cuesta una hora de trabajo en Costa Rica. Exacto, ya tal vez para entrar un poquito al método, el método lo indexaron en el salario, la simplificación, pero donde me alarmé fue donde traté de reproducir los resultados, porque ellos por alguna extraña razón sobrecorrigen el salario en un 40%, entonces lo multiplicaron por 1.4. Okay. Después ellos hacen una regla de 3 para separar los viajes de trabajo y de ocio, que eso se hace. Ajá. Y después dividen entre 208 horas, donde ellos asumen que todo el mundo trabaja 208 horas al mes. Pero ellos, al hacer esa sobrecorrección del salario, y lo digo porque conozco el método y conozco la guía de la Unión Europea que ellos usaron, ellos malinterpretaron la guía y por ponerlo burdamente, en vez de dividir, multiplicaron. Entonces, agarraron el salario base, lo sobrecorrigen, después hacen la ponderación, lo dividen, y para no hacerte largo el cuento, tras de eso, usan de salario base, un salario base de 470,000 colones. Y ellos son muy explícitos en el estudio de factibilidad, ellos dicen, estamos usando el salario nacional, el promedio nacional de salario, pero si uno va al INEC y revisa el salario del 2019, el ingreso medio, y recordemos, el ingreso medio se compone de cosas, una de las cuales es salario, el ingreso medio es de 340,000 colones, el salario medio es de 204,000 colones. Entonces ellos están usando un salario base de 470,000 colones, perdón, un salario promedio, cuando el salario medio es de 200,000 colones. Y si me quiero poner muy técnico, usted no usa el medio, usted usa la mediana. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay mucha inequidad salarial. Quiere decir, el quinto quintil gana proporcionalmente mucho más que el primer quintil. Entonces usted tiene que usar la medida de mediana, no media. Pero bueno, es de ponerme muy técnico. Pero aún, entonces, ¿qué tenemos? Usan un método simple, lo aplican mal, y luego usan el salario base mal fundamentado, es donde yo dije, por Dios, o sea, ¿cómo es esto? Y este era el cálculo más importante del estudio. ¿En qué quedamos? Bueno, es que yo creo que vos no entendiste lo del estudio con los salarios, porque lo que quiere decir entonces, de manera oculta, es que nos van a subir el salario 40% y vos no te diste cuenta. No sé, tal vez era eso. Tal vez, y aquí hay la nota aparte. Hay un argumento de decir, bueno, pues usted no debe usar el salario medio nacional porque la gente en el área urbana gana más que la gente en el área rural. Y está bien, es un argumento válido. Pero es que los autores dicen que están usando el salario nacional. Entonces, ¿en qué quedamos? Y tras de eso, los 470,000 no dicen ninguna fuente. Pero es que esto yo, a 5,000 kilómetros de distancia, me meto al INEC y puedo descargar el salario. ¿Por qué no lo hicieron ellos? O sea, es que son cosas, son pequeñas cosas que fui descubriendo y sin entrar mucho detalle para no hacer el cuento largo y no aburrir a la gente, pero es que son tantos huecos, lagunas metodológicas en el cálculo del beneficio de accidentabilidad. Usan tasas de Guatemala y Bogotá, ¿por qué no usan las de Costa Rica? O sea, es que esas las puede accesar cualquiera. Usan tasas de accidentabilidad de cargos de Guatemala y Bogotá, o sea, usan la de un país y la de una ciudad. ¿Por qué no descargar las de Costa Rica? Hablé antes, el tipo de cambio. Vos hiciste el cálculo en colones, eso lo tenés que pasar a dólares. ¿Sabes el tipo de cambio que usaron? Se metieron en una página de internet, sacaron el tipo de cambio el 24 de octubre del 2019 y eso usaron. Para el cálculo de beneficios del orden de los 3,000 millones de dólares, por el amor de Dios. ¿Por qué no se mete usted a la página del Banco Central y saca el histórico? ¿Cómo está usando usted la tasa del día? O sea, y la saca de una página de internet. No.
¿Vos crees que se hizo entonces sacándose de la manga lo más simple para tenerlo rápido? No sé, no quiero especular cuáles fueron las razones, si fue falta de rigurosidad, no sé. Lo que sí me llama la atención es que muchas de las decisiones que se hicieron son para favorecer el proyecto. Puede ser implícitamente o no implícitamente, pero aquí vuelve lo mismo. Este estudio de factibilidad forma el fundamento técnico. Y volvemos a la barra de chocolate. Esto es el fundamento técnico para decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Este estudio no se hace por hacerse, no se hace para decir, check, lo hicimos. Así no se hacen las cosas en el primer mundo. Proyectos de primer mundo requieren métodos de primer mundo. Entonces, usted hace el estudio para informar su infraestructura, su cuantificación de cuánto va a gastar. Es primordial que el estudio sea bien fundamentado y que tenga rigurosidad que lo demanda. En pasadas entrevistas he dicho, es que el método que usaron no es digno de un proyecto de licenciatura, es que yo creo que no es digno de un proyecto de bachillerato, mucho menos para un proyecto del orden de los $3.400 millones. Estaba intentando, te confieso, buscar el estudio de prefactibilidad en la página del INCOFER, pero solo me encuentro uno de 2016. Sí, es correcto. Ese es el de prefactibilidad, el que se dice que se usó de base para el estudio de factibilidad. Ok. Pero en ciertos aspectos del estudio de factibilidad, ellos no usan el de prefactibilidad, usan en específico para una cosa que se llama el modelo de demanda. Ellos se basan en uno del 2007 que yo no he tenido acceso, lo busqué por todo lado y no lo encontré. Pero el de factibilidad sí lo encontraste en la página del INCOFER. El de factibilidad sí, el del 2019, que es el que estamos discutiendo en este momento, que es el que tiene las lagunas metodológicas graves, las que hemos discutido ya. Está el de prefactibilidad del 2016, que supuestamente se usó de base para informar en la factibilidad. Pero también hay uno previo del 2007 que se usa para el modelo de demanda. El modelo de demanda es el que te dice cuánta gente va a usar el carro, el bus, el tren. Ese se basó en un modelo, en un estudio del 2007. Los autores alegan en el estudio del 2019 que no tienen acceso al del 2016 y se basan, reparametizan el del 2007, pero no sé, pues, no he tenido acceso al del 2007. ¿Quiénes son los autores? De nombre no los conozco. Yo cuando hago evaluación digo, no sé, ahí sí no te puedo decir los nombres. Ya sé que es una empresa, Irón, creo. Y sí. No, está bien, es que ya encontré el estudio de factibilidad, nada más me está cargando. Lo que estamos discutiendo es la memoria que se llama análisis económico. Sí, porque es que yo lo quiero ver. Dice, en la página del INCOFER está estudio económico y financiero ese. Sí, es la parte, en los diferentes folders, en uno de los folders, viene ahí la parte de memoria 2, estudio análisis financiero, creo que se llama. Bueno, déjame, ya lo voy a ver, porque, digamos, yo sé que te resultó a vos sospechoso, eso fue lo que te entendí, cuando vos decís, digamos, cuando uno hace una operación matemática, digo, la más simple, arranca de izquierda a derecha, ¿verdad? Es decir, vas sumando, restando, dividiendo, multiplicando hasta que llegas al total. Vos lo que hiciste entonces es que tenías el total de los beneficios, $4.337 millones, y te fuiste hacia atrás a ver cómo había llegado a eso, ¿verdad? Exacto, eso es una evaluación técnica para un proyecto de factibilidad. Vos tenías que arrancar de atrás para adelante, como decís, de derecha a izquierda. Ok, y entonces vos notaste que de esos 4.337 millones, el 77% de esos beneficios, 77% tenían que ver con la cantidad de horas ahorradas. Ok. ¿Y los otros beneficios qué eran? Porque yo aquí estoy revisando la presentación que se hizo ante la Asamblea Legislativa. Y entonces lo que dicen ellos, ¿verdad?, es que va a haber 200,000 usuarios al día, más de 50 millones de pasajeros al año,
que va a haber 1.200 empleos directos, 1.470 nuevos empleos directos durante la etapa de operación, no sobre la etapa de construcción. Después, vamos a ver si por aquí lo puedo ver, señalan, dame un segundo, bueno, que será 0 emisiones, de carbono neutral. Ya voy a llegar a otro punto, pero ¿te parece a vos, digamos, dentro de los beneficios, ese 23% que nos falta de ver, digamos, que no es el 77% que te salió, están los empleos directos, la plusvalía de las áreas donde llegue, no sé, el tren, ¿qué se calcula ahí, Luis Enrique? No está ni empleos directos, no está tampoco plusvalía ni devalúo. Aquí también, para tal vez informar un poquito, muchos han hablado que va a haber plusvalía en la línea de tren, las propiedades adyacentes. Eso, a ver, es un poquito más complejo. Hay plusvalía tal vez en la zona cerca de las estaciones, pero a lo largo de la línea del tren, donde está alejado de las estaciones, es muy probable haya devalúo también. Entonces va a haber beneficios positivos y negativos, externalidades positivas y negativas. Pero eso debería tomarse en cuenta en ese estudio. Claro que sí, y eso no se incluyó. Pues empleos tampoco dentro de los rubros, y vos ves los resultados generales, que es una tabla donde vienen beneficios, los importes, costos y importes, no vemos ni empleos ni plusvalías, ni eso se tomó en cuenta. Se tomó en cuenta tasa de accidentabilidad o beneficios en términos de tasas de accidentabilidad, y la justificación, el razonamiento detrás es que cuando hay menos cargos hay menos choques, cuando hay menos choques hay menos mortalidad. Pero va a lo mismo. Para el cálculo de este beneficio en accidentabilidad, usaron tasas de Guatemala y Bogotá. Hicieron una regla de 3, pues ellos agarraron una tasa, regla de 3, para calcular de acuerdo a cuántos cargos menos, cuántos muertos menos iba a haber y cuántos accidentes menos iba a haber, que creo que llegan a una cifra de 85 menos fatalidades, y eso lo multiplicas por algo que es una valor de vida estadística. Y eso, para ponerlo tal vez en términos muy mórbidos, en términos económicos vos le pones un valor a la vida. Y aquí, otra simplificación es que ellos usaron valores de vida estadística de la Unión Europea. ¿Por qué no usan los valores de Costa Rica? Están publicados en estudios de la UCR, que yo puedo accesar. Si yo los puedo accesar, cualquiera los puede accesar. También están otros términos en beneficios en términos de contaminación. Entonces vos tenés que ponerle un valor a una reducción de 1 tonelada menos de dióxido de carbono equivalente, que sería el término correcto. Le pones un valor también a los contaminantes locales, que son los dióxidos, los PMs y los dióxidos de nitrógeno, y eso lo multiplicas. Entonces decís, el tren me va a ahorrar tantas toneladas de carbono, lo multiplicas por el valor de una tonelada de carbono. Pero bueno, los beneficios, hay beneficios que están faltando, sí. Y tal vez para entrar un poquito los números que vos diste, tal vez íbamos uno por uno para tal vez ponerlos un poquito en contexto. Ok, ¿querés que te los vaya diciendo? Sí, creo que dijiste primero 50 millones. Sí, 50 millones de pasajeros al año. Ok, los 50 millones de pasajeros, del cual eso se deriva de algo que se llama el modelo de demanda. El modelo de demanda es un modelo de transporte que te va a decir a vos cuánta gente usa el tren, cuánta gente usa el carro y cuánta gente usa el bus. Entonces ellos hacen su modelo de demanda, lo reparametrizan a partir del 2007, usan las rutas de bus de hoy en día y le ponen el tren encima, el tren nuevo, el tren. Corren su modelo de demanda y ellos llegan a la cifra que para el año 2027, que según el estudio de factibilidad es el primer año de operación del tren, y ojo con esto, porque se han hablado de otros épocas, de otros años que va a empezar el tren en el 2025, no, según el estudio de factibilidad, el primer año completo de operaciones del 2027, se llega a la cifra de los 50 millones de viajes. Con esto lo dividís, da la cifra de los 200,000 pasajeros al día. Suenan muchos, pero a ver, dimensionémoslos. Hoy en día, según el informe Estado de la Nación, en autobús se mueven 1.200.000 personas. Esto es 6 veces más la demanda proyectada del tren. Guadalupe-Moravia, la ruta Guadalupe-Moravia, mueve más de 200,000 personas. Atillo,
Alajuelita mueve 190,000 personas. Entonces, a ver, 200,000 suenan como muchos, pero es que dimensionémoslo. Entonces, usando el modelo de demanda de ellos, los 50,000 pasajeros al año, si vos haces el cálculo, resulta que los viajes que se van a dar en el área metropolitana, solo el 4% van a ser en tren, 20% van a ser en bus y 75% en carro. Entonces, la inversión del tren va a ser para mover el 4% de los viajes. Y esto contradice la idea del tren como columna vertebral, porque en una columna vertebral no se mueve el 4% de los viajes. La cifra, también otra cifra que se ha mencionado mucho, los 29 millones de carros evitados, o los 29 millones de viajes de carros evitados, debería decir. Lo que no se dice es que el modelo de demanda de ellos proyecta en más de 900 millones de viajes de carro al año. Es decir, solo el 3% de los viajes en auto se van a desplazar a tren. Entonces no podemos pensar en decir, es que el tren va a venir a solucionar las presas, porque solo el 3% de los viajes se van a pasar a tren. La idea de la columna vertebral, no, es que es por simple número, simple matemática. No puede ser que en la columna vertebral se muevan 200,000 pasajeros al año, cuando en la totalidad son más de 1,000 millones de pasajeros. Entonces, esas son las cuestiones donde sí digo, hay que poner las cosas en contexto. Y ahí es tal vez a donde vuelvo a la idea inicial, es la problemática, hermano, no es tren, no tren. La problemática, hermano, es tiempos de traslado. Entonces, ¿qué inversiones en infraestructura podemos hacer para solucionar el problema de los tiempos de traslado? ¿Cómo se solucionan los tiempos de traslado? Fomentando el cambio modal fuera de vehículo a transporte público. Dada la capacidad limitada del tren, el tren no te va a ofrecer esa posibilidad, te la va a ofrecer el bus. Entonces hay que pensar primero en una reorganización, un reordenamiento, una sectorización del sistema de bus. Cuando vos cuantificás la sectorización y el reordenamiento, entonces vos decís, bueno, si reordenamos el sistema de bus, los tiempos de traslado van a mejorar en tanto. Ahora sí, pongámosle el tren encima para asegurarnos que los parámetros de diseño del tren obedecen a las necesidades de movilidad. Pero es que aquí se ha hecho al revés. Aquí es construimos el tren y después sectorizamos. Claro. ¿Cómo estás seguro vos que el tren que diseñaste hoy va a obedecer a las necesidades de movilidad del futuro con un sistema sectorizado? Es que hay que sectorizar, si no, no se va a solucionar los tiempos de traslado. Trato de presentarlo de una manera muy intuitiva, por números, por simples magnitudes, no se puede. La clave aquí es el reordenamiento de las rutas de bus. Resumime el estudio en una palabra. No riguroso. Estos son dos, pero no importa. Bien. Inaceptable. Inaceptable. Ok, viendo los beneficios que se señala incluso en la presentación que se hizo en la Asamblea Legislativa, generación de empleo 2.200 directos, 1.470 en la etapa de operación, me dijiste que eso no están los beneficios, medida de recuperación económica a largo plazo, generación de encadenamientos productivos, desarrollo urbano de las zonas, atracción de inversión extranjera, impulso a la economía mediante la integración urbana, modernización del sistema de transporte público, que es el primer paso hacia un sistema intermodal, y las estaciones intermodales también generarán puntos de actividad económica a lo largo de su trazado. Supongo que esto está traducido en números en el análisis. No. ¿Debería? Por supuesto. Ah, bueno. Entonces sí entendí que era. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. El tren se está vendiendo como que hacemos el tren y a partir de ahí construimos. Es que no, diciendo el refrán, usted está construyendo primero el techo y no la casa. Usted primero construye la casa y después le pone el techo. Las mejoras, una mejora en los tiempos de traslado, esa multimodalidad, esa manera de que el usuario puede usar el bus, la bicicleta, pasarse al tren, después se pasa la bicicleta, incentivar a que la gente deje el vehículo en su casa para los viajes cotidianos. Eso pasa con un reordenamiento del sistema, una integración del sistema. Usted primero tiene que modelar y definir cómo va a ser ese sistema y después usted le pone el tren. Pero es que todos los beneficios que usted me acaba de mencionar no se incluyeron
O sea, en la buena teoría sí puede que suceda, pero es que un análisis costo-beneficio usted los cuantifica, para eso existe el estudio. Si no, ¿para qué hacemos el estudio? Lo hacemos por hacerlo. De hecho, ¿no te parece que hubiera ayudado al estudio? Digo, hubiera ayudado al fin, cuantificar esto y meterlo como un beneficio. Puede que sí, puede que hay beneficios que no se incluyeron, positivos y negativos que se tienen que incluir. Vos mencionaste la plusvalía, sí, la plusvalía, pero también el valor. Entonces, mis conclusiones, mis recomendaciones es, hay que primero revisar el estudio, porque es claro que nadie lo revisó a detalle. Y cuando digo lo revisó a detalle, se dio a la tarea de reproducirlo. Nadie lo revisó por fuera, o sea, no hubo un ente externo, que en este caso, para este tipo de estudios, en el primer mundo, usted tiene un ente externo que lo revisa. Todo este tipo de observaciones se debieron haber detectado a la hora que alguien hace esta evaluación. Por eso estamos hablando ahorita de esto, pero lo estamos hablando en radio. Esto se debió haber hablado antes de publicar el estudio. También vienen algunos otros beneficios que señalan ellos, como reducción de accidentes en carretera, que vos lo mencionaste, mejoramiento en la calidad de vida, reducción de enfermedades respiratorias, reducción del ruido, regeneración urbana, revalorización social y mayor bienestar. Eso es tan general como que yo me coma la barra de chocolate y me diga, ¿cuál es tu beneficio? Que estuvo riquísima. Sí, exacto. A ver, la accidentabilidad sí vienen los beneficios, ya lo mencioné, que usaron tasas que no deberían hacer. Ajá. Y otros asuntos de la accidentabilidad, y tal vez que podemos hablar un poquito, es no se consideraron posibles incrementos en accidentabilidad dada la mayor interacción que va a haber entre metro entre tren y carro. Porque ahorita estamos hablando que el tren, en la buena teoría, como está diseñado hoy en día, va a pasar cada 5 minutos hacia un lado y hacia el otro, entonces en las horas de mañana. Entonces estamos hablando de frecuencias de cada 3 minutos, tal vez. Y el estudio de factibilidad, en su propio análisis, dice que en el futuro las frecuencias van a ser de los 3 minutos. Entonces, más veces que se encuentre el tren con el carro, más probable que va a haber accidentes. Eso no se consideró en el análisis de accidentabilidad. ¿Se consideró el ruido? Sí, sí se consideró. En las emisiones también, pero también hay generalizaciones que no son dignas del proyecto. Ellos consideran que la flota vehicular no va, la que misma flota vehicular de hoy va a ser la flota vehicular en 30 años. Eso no va a pasar. Va a haber más carros eléctricos, va a haber carros más eficientes. Todo ese tipo de cosas se consideraron, pero vienen muy generalizadas. No son dignas del proyecto, vengo a decirlo, sobre todo de la magnitud y el costo del estudio. $1 millón. En la totalidad, hay que tomar en cuenta, tiene muchas memorias, pero el análisis costo-beneficio es central para la promoción del proyecto. Claro, de hecho, cuando uno revisa cómo estimaron el valor de tiempo ellos para sacar esas 115 millones de horas y terminar en 3.460 millones, dicen, en primer lugar, calculamos el salario medio mensual de Costa Rica a partir de los citados datos INEC. Como se indica anteriormente, se considera un enfoque conservador tomando la media nacional y no la media urbana. ¿Tienes algo que decirme en ese punto particular? Sí, claro. O sea, primero, no. O sea, si vos revisas la tabla del INEC, el ingreso medio es menor que el salario medio y el ingreso medio es mayor que el salario. Y vuelvo a lo mismo. Está bien, usted debió haber usado la tasa urbana, pero ellos explícitamente dicen, estamos usando la nacional, pero la nacional que ellos reportan no es la misma que reporta el INEC. Claro. Ok, en el otro punto dice, seguidamente se calcula el salario medio ponderado teniendo en cuenta los porcentajes de viaje de trabajo, como 70% y de ocio el 30%. Correcto, eso es usual, sí, ahí está bien. Eso sí es usual. Después dice, hay diferentes parámetros, hay diferentes ponderaciones, pero la que usan es adecuada, ¿sí? Después dice, estas ponderaciones se aplican sobre los importes de salario medio ponderado de trabajo y de ocio. En ambos casos se aplica la metodología ACB de la Comisión Europea de diciembre de 2014, que considera que el tiempo de trabajo suele representar en torno al 40% del salario medio, mientras que el valor de viaje de trabajo se estima en 3 veces el viaje de ocio. Esa observación es clave, lo que vos acabas de decir, el 40%. Ellos se están refiriendo a la práctica común en la literatura, que usted dice, el valor de un viaje es menor al valor de trabajar. Porque si usted dice, la hora que yo me estoy ahorrando viajando la puedo hacer productiva, entonces hay una convención en la literatura que usted dice, bueno, usa el 40, usa un porcentaje. Y si usted revisa la guía de la Unión Europea, la guía de la Unión Europea propone
un rango entre 25 y 40%. Es que ese 40% fue clave y lo busqué y lo rebusqué y me fui por toda la guía a ver dónde había esa referencia al 40%. Entonces usted ahí tiene que dividir, usted no multiplica. Los autores multiplicaron por 40%, o sea, por 1.4. Y dice, finalmente, dividiendo este salario medio ponderado entre el número de horas mensuales, 208, se obtiene el valor promedio de una hora de tiempo. Ajá, y si voy a revisar la tabla en la próxima hoja, ajá, es una tablita de Excel, que esta tablita de Excel es clave porque es el valor de tiempo. Vos revisas, primero está mal copiada, porque vos ves las banderitas donde lo copiaron mal de Excel y donde está subrayado. O sea, qué falta de cuidado, qué falta de rigurosidad técnica. O sea, es que no estoy hablando acá que esto es para publicación científica. Esto es, vaya, eso fue lo que a mí me alarmó. Y dice, revisar la tabla, e invito al radio escucha y al que lo está viendo en televisión que revisen la tabla. Está bien copiada de Excel. Y no hay nada malo con copiar la tabla de Excel, pero tengamos el cuidado para copiarla con cuidado, ¿no? Hombre, es difícil a veces, uno le da control V, control V y se vuelve loco las celdas. En el tema del accidentabilidad, vamos a ver porque me llamó la atención también. Dice, se utilizan diversos parámetros para convertir la potencial reducción de la accidentabilidad debido al cambio modal en beneficios económicos. Así se tiene en cuenta, en primer lugar, los ratios de accidentabilidad por tipo de vehículo, diferenciado entre los accidentes por daños materiales, los heridos y los muertos. Tales ratios obtenidos de referencia de proyectos similares, Guatemala y Bogotá, se muestran en la siguiente tabla. Ok, porque en la siguiente tabla vos ves los tasas de accidentabilidad para vehículo, para bus y para tren. Sí. Esos valores existen para Costa Rica, o sea, es cuestión de calcularlos, vos los puedes utilizar en Google. ¿Por qué no se usan los valores de Costa Rica? O sea, y bueno, el cálculo de este beneficio creo que era del orden de los 30 millones, 50 millones de dólares. No es mucho, pero es que son tantas cositas pequeñas que le ves por aquí, por allá, que te hacen dudar de la rigurosidad del estudio. O sea, aquí no es cuestión que la tasa de accidentabilidad va a definir si el estudio es costo efectivo o no, pero uno esperaría más cuidado. Luis Enrique, permíteme ir a una pausa comercial, no he hecho y yo tengo que estudiar el costo-beneficio del programa, así es que déjame hacer una pausa comercial. Te cuento que yo siempre al invitado o invitada le pido que escoja la canción con la que vamos a cerrar el programa, así es que pensala en esta pausa comercial que dura, Marvin, 3 minutos, casi 4 minutos, y me decís al regresar cuál canción escogiste para cerrar. Son las 3:20 en San José, son las 10:20 en Escocia. Vamos a la pausa y regresamos. De la tarde con 24 minutos, gracias a Miguel Carabaguías que ha estado atento al programa. De hecho ahí está escribiendo hace un ratito y dice, Randall, el tren es un coadyuvante del sistema de transporte para mejorar la movilidad, pero se necesitan otras acciones en otras formas de transporte. Por eso vender el proyecto del tren como la pomada canaria ha sido un error. Lo están forzando a funcionar como un servicio que no es posible por el trazado. Me parece que la forma de justificar el monto total de 1.550 millones, el tren se necesita, pero su potencial real es menor, por lo tanto su costo es menor. En países desarrollados, estos sistemas sobre superficies operan con frecuencias de 10 minutos. Los sistemas que operan a 5 son los metros que no conviven con cruces en carretera. Todos estos errores que dice don Luis Enrique tampoco fueron vistos por la unidad ejecutora. ¿Dónde estaban esos señores que debían revisar el estudio? Dice don Miguel Carabaguías, ex presidente del Incofer. Luis Enrique, yo respeto mucho a don Miguel, ¿qué te parecen esas apreciaciones? Me parece acertadas, sobre todo en lo que menciona en la naturaleza de operación del tren. Ellos están hablando de un tren que opera cada 5 minutos y tiene bastantes paradas. Un tren urbano, esto es una operación para un metro o un tram, una operación de una naturaleza donde el tren va segregado. Pero aquí tenemos un tren que va a convivir y va a interactuar con otros modos de transporte. Entonces hay que definir, y vuelvo a lo mismo, es que como no se ha definido ese sistema integrado, tal vez si definimos ese sistema integrado puede ser el caso que no necesitemos un tren cada 5 minutos. Tal vez puede ser que no necesitamos tantas estaciones y podemos convertir este tren, que es un híbrido raro entre metro, tram, tren urbano,
en un tren de cercanías o un tren interurbano. ¿Qué es un tren de cercanías? Es un tren que te lleva de puntos de densidad poblacional distintos, es decir, los que viajan de Heredia a Cartago pueden usar el tren. Entonces, tal vez no necesitan esas frecuencias de cada 5 minutos, tal vez no se necesita que el tren vaya parando cada rato, sino se usa más para esos viajes de más desplazamiento. Ahí sí estoy de acuerdo con él, el tren es un coayudante al sistema de movilidad, y vuelvo a la problemática inicial. La problemática no es tren, no tren, la problemática es tiempo de traslado. Entonces, cuantifiquemos las inversiones necesarias para solucionar los tiempos de traslado. Ok, puede ser que no lo necesitemos, que pare tanto, que haya tantas estaciones, ni que sea tan frecuente, pero creo que innegablemente es más sexy así. Es correcto, se vende mejor si usted dice que es un cada 5 minutos, le va a parar acá, pero es que volvemos a la idea, lo están vendiendo como la columna vertebral. Ya revisamos los números, no dan, los números no dan para que el tren funcione como columna vertebral, porque no va a favorecer ese cambio modal. Son 200,000 personas de 1.200.000 que usan el bus ahorita, y si queremos que más gente use el bus y más gente use el sistema de transporte, pues sí estoy de acuerdo con vos, tal vez es que se vende mejor con un tren cada 5 minutos, pero un tren cada 5 minutos requiere naturalezas de operación y parámetros de diseño que le permitan ir segregado, es decir, que no interactúe con carros, porque imagínate, si son cada 5 minutos, y peor aún, el estudio de factibilidad habla de 3 minutos en el futuro. Entonces, en hora pico tenemos un tren que va en un sentido cruzando San José y el otro va en otro sentido cruzando San José. Ahora, la unidad ejecutora dice que ya modeló esto, pero vaya, después de ver estos errores y lagunas metodológicas en el estudio de factibilidad, pues a uno le queda la duda, pues realmente se está pensando. Y en este punto tal vez regresar al estudio de prefactibilidad que vos mencionaste antes, que también está disponible en la página del INCOFER. Ese estudio de prefactibilidad hablaba de un tren interurbano con frecuencias de cada 10 minutos. Por alguna razón, y en esto lo discuto en una segunda evaluación, en un segundo hilo que hice creo hace una semana, por alguna razón se tomó una decisión ejecutiva de cambiar ese tren de prefactibilidad de 10 minutos a pasarlo cada 5 minutos y le agregaron más estaciones. A partir de esa decisión ejecutiva se hizo el estudio de factibilidad. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Por qué se tomó esa decisión ejecutiva? Luis Enrique, ¿cuál es tu usuario en Twitter? Si no tenés problema en darlo. Sí, ya, Luis Loría, @Luis Loría. @Luis Loría. Tuve Twitter de los claro. primeros. Yo ya te estaba siguiendo, pero es @Luis Loría, para los que gusten seguirlo. Luis, muchas gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto y gracias por la invitación, porque creo que el debate técnico tiene que darse. No, indudablemente, ojalá además siga dándose. ¿Cuál canción escogiste, Luis Enrique? Mira, porque yo soy fanático de fútbol, hace 6 años le ganamos a Grecia. Ajá. Creo que a la fecha, represento de Marfil. Represento de Marfil. No, sí es claro, correcto. Además te sabrá muy bien allá hasta Aberdeen en Escocia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Son las 3:29. Marfil despide matices. Hasta luego y feliz tarde. Mañana, 2 de la tarde, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, estará con nosotros.